Trayectos de un lector. ¿Cuáles son los caminos por los que atraviesa un lector para llegar a la lectura? ¿Qué es leer? Miguel Vitagliano, Alicia Faisal y Svetan Todorov son tres autores que, desde su punto de vista, brindan una respuesta a estas interrogantes. El primero nos dice que leer es descifrar los códigos en el mundo y por lo tanto entiende a la cultura como un gran libro abierto. Entonces, el lector en cada paso que da se encuentra frente a una multiplicidad de textos que leer. Pero, ¿leer es solo decodificar un código? Para transitar este camino, se debe comprender que la lectura es una actividad, como la define Vitagliano, y no un proceso pasivo, sino un trabajo que implica tanto la decodificación como la interpretación. Son tres los tipos de lectura que identifica este autor, tomando para ello como apoyo a Noé Schittrik. Estas son la lectura espontánea, la cual se caracteriza por ser ingenua, cree que con haber captado los signos entiende, no hay trabajo y olvida lo que se dice y el modo. La lectura indicial, que es el paso previo al crítico. El lector que recopila, rastrea marcas textuales, como el subrayado, anotaciones y fichaje de citas. Y la lectura crítica, la cual cuestiona, trabaja, se hace preguntas. ¿Por qué este texto está escrito de esta forma y no de otra? Para el lector, en este tipo de lectura, el modo es la significación. La lectura no es un monólogo del texto, sino un diálogo texto-lector. El modo es la significación. La lectura no es un monólogo del texto, sino un diálogo texto-lector. Por ello, en los silencios del texto, en aquello que no nos dice perezoso, debe hablar el lector y aportar sus saberes para completarlo y exponer una significación. Alicia Faisal, autora de Un diálogo con el texto, coincide con Vitagliano en que la lectura es una actividad en la que el lector interactúa con el texto. Pero a este concepto le agrega que toda lectura se hace desde un lugar, un punto de vista, una perspectiva. Quien lee lo hace desde lo que es mestizo, blanco, negro o heterosexual. Y a partir de esta actividad se produce la formulación de hipótesis lectoras que surgen a partir de un rastreo de marcas como huellas, pistas e indicios textuales.
Es a esto a lo que se refiere Faisal cuando cita a Ricardo Piglia, en la que uno de sus personajes concluye que leer es asociar y que por esas asociaciones se pueden formular y sostener una hipótesis de lectura. La lectura es el resultado de articular lo dicho con lo no dicho, la información explícita con la información inferida por el lector. Leer es escribir un texto propio, nos dice Faisal. Coincidiendo con los autores anteriores, Tzvetan Todorov se refiere a que la lectura es una interacción con el texto, pero a diferencia de los conceptos anteriores, le agrega que la lectura surge de un diálogo con dicho texto. A partir de esto, Todorov propone otra forma de hacer crítica, entablando un diálogo con el texto, donde el autor es un tú. El texto dice algo con el acercamiento del lector, un lector ideal que es capaz de captar todo lo que el texto no dice. El autor juega con esta posibilidad calculando a este lector modelo. Por lo tanto, Todorov se refiere a la literatura como un tipo de discurso que dice la verdad, pero la misma no es preconcebida. Aparece cuando la crítica se hace en nombre del diálogo sin prejuicios. Para poder hacer escuchar lealmente la voz del interlocutor, se debe pasar por los tres tipos de lectura a las que se refiere Vitagliano, entendiendo la lectura como una actividad que denote motivación, realización y evaluación. En conclusión, para ser un buen lector y mediante esta actividad transformar el mundo, podemos decir desde los autores citados que leer es una actividad, un trabajo. Leer requiere de 3 momentos. 1. Motivación. 2. Realización. Y 3. Evaluación. Para ser un buen lector, se debe cuestionar al texto, entablar un diálogo con el mismo, pues la verdad de la literatura no puede abordarse sino mediante el diálogo.